Es una burrada decir que hoy hay inflación. Es una burrada que hoy hay inflación. ¿Cuántas veces los escuchaste negar la inflación? La escalada de precios existe y todos los meses tus pesos valen menos. ¿Pero qué es la inflación? Es el aumento continuo del nivel general de precios a lo largo del tiempo. Desde el 2007, el kirchnerismo pulverizó la credibilidad del INDEC, institución que mide estadísticas. Por ejemplo, para ese organismo, la inflación fue del 10,8% en 2012. Sí, 10,8%. A vos, que vas al supermercado, pagas tus cuentas y ves cómo los precios suben y suben, ¿te suena creíble? La realidad es que la inflación ronda el 25%. Esa cifra nos ubica quintos en el ranking de países con mayor suba de precios. ¿Quiénes nos ganan? Bielorrusia, Sudán del Sur, Sudán e Irán. ¿Y en Latinoamérica cómo estamos? Salvo Venezuela, vamos a contramano de todos los países que aprendieron a crecer sin aumento general de precios. Pero la inflación también funciona para el gobierno como un impuesto recaudador, pero con una gran diferencia. No está aprobado por el Congreso, es regresivo porque afecta más a los que menos tienen y no coparticipable porque los fondos recaudados no se reparten con las provincias. ¿Cómo es que el gobierno te quita tu plata? Te lo explicamos. Esta es Caro. Sus honorarios son de 6.000 pesos, que con una inflación del 2,58% por mes, como en enero, pierden valor día a día. Así, a fin de mes, su sueldo de 6.000 pesos equivaldrá en la práctica a uno de 5.926. Lo mismo ocurre con su plazo fijo de 20.000 pesos. Con una tasa del 15%, obtendrá una rentabilidad anual de 3.000 pesos. Pero un año de inflación va a hacer que su plazo fijo valga 25% menos. Así, Caro habrá perdido 346 pesos por mes. En conclusión, es como si todos los meses recibiera una factura del impuesto inflacionario por 420 pesos, que en un año serán 5.040. ¿Es por eso que el gobierno no resuelve el problema de fondo? Mientras tanto, manipula las cifras del INDEC, congela los precios y lanza planes de poca llegada como lácteos para todos, cerdo para todos y milanesas para todos. Sí, milanesas para todos. Son muy ricas, se las recomiendo, milanesas para todos. 21 pesos el kilo a partir del sábado. Así, con la inflación y su ocultamiento, el gobierno no te permite proteger tus ahorros o invertir tu dinero. Mientras tanto, los precios siguen aumentando. En la Fundación Pensar proponemos blanquear las estadísticas oficiales con un INDEC que vuelva a ser confiable. Reconstruir la independencia del Banco Central para que preserve el valor de la moneda. Perfeccionar la administración del gasto público, priorizando las inversiones para mejorar la calidad de vida a la gente. Alcanzar acuerdos con todos los sectores de la economía y establecer metas confiables para reducir la inflación gradualmente sin afectar el desarrollo inclusivo ni el crecimiento. ¿Por qué el gobierno no quiere que cambies? En los últimos años, la política económica del gobierno provocó estrechez fiscal y, lo peor de todo, una escalada inflacionaria. El tipo de cambio no acompañó a la inflación, con lo cual nos hicimos más caros en dólares. Además, pasamos de ser exportadores de combustible a tener que comprarlo en el exterior, para lo cual el gobierno necesita dólares. Así, el clima de incertidumbre no se hizo esperar. Empresas y hogares decidieron refugiarse en la divisa norteamericana. El resultado, alrededor de 79.000 millones de dólares salieron del mercado local entre 2007 y 2011. El gobierno, en vez de resolver el problema, lo agravó con dos medidas que echan nafta al fuego: el cepo cambiario y las trabas a las importaciones. Con el cepo cambiario, el gobierno, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, define si podés comprar o no dólares. Así decide sobre tus ahorros, sobre tus compras, sobre la posibilidad que cambies. ¿Viajar con el dinero que crees necesario? ¿Comprar tu primera casa? Solo si lo autoriza el gobierno. Pero los errores cuestan caro. El cepo cambiario congeló el mercado inmobiliario. Así, el sector de la construcción, uno de los más dinámicos que generan miles de puestos de trabajo, se desplomó en abril un 7,5% con respecto al mismo mes del año pasado.
Las trabas a las importaciones, el otro manotazo del gobierno para que los importadores no compren dólares, también influyen en tu día a día. ¿Por qué? Porque mucho de lo que se produce en Argentina aún necesita de insumos que no se fabrican en el país. La ecuación es simple. Si se impide la importación, baja la producción, baja el empleo y baja el consumo. Así, esta medida condiciona tu posibilidad de cambiar, de crecer, de proyectarte. La solución: combatir la inflación, restableciendo la confianza con medidas que normalicen el INDEC y transformen al Banco Central en un organismo independiente. ¿Te imaginas un día sin mate? ¿Y una semana? ¿Y un mes? La puja del gobierno con los empresarios del sector yerbatero nos dejó sin la infusión más popular y accesible del país. De a poco, el abastecimiento vuelve a su normalidad, pero con un aumento descomunal. ¿Cuánto costará un kilo de yerba a fin de año? La industria de la yerba mate tiene 4 eslabones. La producción de la planta, realizada por los yerbateros. El secado de la hoja, que llevan adelante los secadores. La molienda y el empaquetado, hechas por los molinos. Y la venta, realizada por comercios mayoristas y minoristas. En el contexto de fuerte inflación que vive la Argentina, el gobierno decretó en marzo una suba del 100% para productores y secadores. Así, el kilo que en 2011 valía 10,8 pesos en promedio, a fin de año escalaría a 23 pesos, es decir, más de 120%. Queremos un país donde el diálogo entre los sectores productivos sea la base para un crecimiento sostenido y donde la inflación no se consuma el trabajo de los argentinos. Impuesto a las ganancias, carga distribución asimétrica y progresivos residuos. En los últimos días, seguro escuchaste mucho estas palabras, pero ¿en qué te influye la suba o no del denominado mínimo no imponible de ganancias? Te lo contamos. ¿Qué es el impuesto a las ganancias? Es un impuesto que grava la renta o ingresos de un trabajador que gana más de 6.966 pesos brutos en el caso de los solteros y de 9.636 pesos brutos para los casados con 2 hijos. Estas cifras marcan el llamado mínimo no imponible. O sea, si ganas más, pagas ganancias. Si ganas menos, no. ¿Todos pagan lo mismo? No. A mayor ingreso, mayor contribución. Por eso se dice que es un impuesto progresivo. ¿Cómo se relaciona la inflación con este impuesto? Por la fuerte inflación, aumentan los precios. Por eso las empresas, para compensar, aumentan año a año los salarios. Si se mantiene el mínimo no imponible, más personas comienzan a pagar ganancias sin que hayan mejorado sus condiciones. Mira este ejemplo. Este es Juan. Es joven, soltero y trabaja como supervisor de ventas en una casa de electrodomésticos. Su sueldo, en 2011, 6.965 pesos brutos. Descontados aportes jubilatorios y otras contribuciones, le quedaban en mano 5.781 pesos. Así, pagaba el alquiler de su departamento, compraba ropa, comida, viajaba, se divertía. La inflación el año pasado fue del 25%. Por eso, su empresa, para equiparar esta suba de precios, le aumentó el sueldo un 25%. ¿Cuál es ahora la situación de Juan? Pasó de ganar 6.965 pesos en 2011 a 8.706 pesos en 2012. Descontados los aportes jubilatorios y otras contribuciones, ahora le quedan en el bolsillo 7.226 pesos. ¿Cambió su situación? Sí, pero para peor, porque ahora Juan tiene que empezar a pagar el denominado impuesto a las ganancias. Así, tendrá que pagar 177 pesos por mes, es decir, deberá consumir menos que en el 2011. ¿Qué proponemos desde la Fundación Pensar? Aumentar el mínimo no imponible y actualizarlo en forma automática, bajar la inflación y la desigualdad, reducir la informalidad y la evasión. Queremos vivir en un país justo y equitativo, donde el pago de impuestos se traduzca en una mejor calidad de vida para todos y todas. Yo quiero decirles que nosotros vamos a seguir ayudando a todas y cada una de las provincias argentinas, porque pocas veces ha habido un proyecto tan federal como este. ¿Un proyecto federal? Durante los últimos 10 años, la economía argentina creció. Así, en época de bonanza, el gobierno nacional centralizó los ingresos generados por todas las provincias. Además, a través del ANSES y el Banco Central, se hizo de nuevos recursos. Tampoco coparticipó impuestos nuevos como las retenciones y el impuesto al cheque.
En total, más de 1 millón de millones de pesos que no distribuyó con las provincias. ¿Cómo es el actual sistema de reparto? Se hace de 2 modos. Por ley, con el gobierno nacional obligado a transferir recursos en forma automática o en forma discrecional, mecanismo que aumentó considerablemente estos últimos años y que provoca que las provincias sean más dependientes del gobierno central. Ambos esquemas son injustos. Veamos. El sistema automático se instrumenta a través de la coparticipación federal, una ley de hace 24 años que quedó desactualizada con respecto a las necesidades de las provincias. Por ejemplo, en 2010, cada santacruceño recibió 6.307 pesos anuales contra los 3.237 que percibió un salteño o los 1.277 pesos otorgados a un bonaerense. Mediante el otro sistema de transferencias, el discrecional, la mayoría de las provincias también pierden. Por ejemplo, en 2010, cada santacruceño recibió 5.890 pesos por habitante frente a misioneros, correntinos, bonaerenses, santafesinos, que figuraron entre los que menos recursos recibieron. ¿Cómo actúa el gobierno en este momento en que la situación está peor? Aquí sí es federal. Busca que cada una de las provincias pague el ajuste fiscal provocado por sus malas políticas económicas. Así, en lo que va del año, 18 de las 24 provincias debieron aumentar sus impuestos. ¿Qué proponemos? Modificar la ley de coparticipación federal y avanzar hacia un esquema flexible que responda a las necesidades y al esfuerzo de las provincias, transparentar el reparto discrecional y, por sobre todo, reformar de manera seria y profunda las instituciones fiscales federales. Queremos un país pensado desde las necesidades y las fortalezas de todas y cada una de las provincias. Queremos un país grande. Fundación Pensar, Desarrollo, Oportunidades y Futuro.